Te cuento que comer mango previene el asma, la diabetes, la degeneración macular asociada a la edad, el cáncer de colon y fortalece los huesos. El sistema urinario está compuesto por 2 riñones, 2 uréteres, la vejiga y la uretra. Los riñones son órganos en forma de frijol. Cada uno tiene más o menos el tamaño del puño de la mano y se localizan cerca de la parte media de la espalda, uno a cada lado de la columna vertebral. Cada riñón contiene aproximadamente 1 millón de pequeñas estructuras llamadas nefronas. Cada nefrona está formada por un glomérulo y un túbulo renal. El glomérulo es una red de capilares que está rodeada por una estructura llamada cápsula glomerular o de Bowman. El túbulo renal es un conducto formado por varios segmentos, que son túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector. La función principal de los riñones es filtrar la sangre y eliminar del cuerpo los desechos y el exceso de agua, los cuales se convierten en orina. La formación de orina se realiza en 3 etapas: filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular. La sangre entra en cada nefrona y circula por la red de capilares que conforman el glomérulo. Los glomérulos funcionan como un filtro, mantienen a las proteínas y a las células en el torrente sanguíneo, pero permiten que los desechos y el exceso de agua circulen hacia los túbulos renales. A este proceso se le llama filtración. En su recorrido por los túbulos, algunas sustancias útiles del líquido filtrado se reabsorben y regresan a la sangre, proceso llamado reabsorción. Al mismo tiempo, otras sustancias pasan de la sangre a los túbulos, lo que se denomina secreción. Esto da por resultado final la orina, que se vacía en las pelvis renales y de ahí circula hacia los uréteres. Los uréteres son 2 conductos, izquierdo y derecho, cuya función es llevar la orina de los riñones a la vejiga. Por su parte, la vejiga es un órgano hueco y flexible que almacena la orina. Cuando la vejiga se contrae, la orina pasa a la uretra y es expulsada hacia afuera del cuerpo. A este evento se le llama micción o excreción urinaria. En resumen, la orina se produce en los riñones, circula por los uréteres, se almacena en la vejiga y es expulsada del cuerpo a través de la uretra. Pero, además, los riñones liberan 3 importantes hormonas: eritropoyetina, que estimula a la médula ósea para producir glóbulos rojos, renina, que regula la presión arterial, y calcitriol, la forma activa de la vitamina D, que ayuda a mantener el calcio para los huesos. Ya estamos de regreso con ustedes después de ese interesante video y estamos con el doctor Luis Fuente, quien es urólogo. Hoy con él vamos a conversar de los cálculos renales o litiasis renal. Bienvenido, doctor, qué bueno que está en su casa de nuevo. Bueno, usted sabe que siempre estamos disponibles a hacer nuestro aporte a la sociedad. Gracias, doctor.
Cuéntenos, doctor, ¿qué son los cálculos renales? ¿Cómo se originan? Importante la ilustración que acabamos de ver, porque así tenemos una idea de una idea más concreta de, de cómo se producen los cálculos y la repercusión que tienen en lo que es la función de la micción. Los cálculos no son más que formaciones pétreas, piedras, que generalmente están constituidas por calcio, aunque hay algunos de ellos que también están formados por fosfato y ya con menos frecuencia, incluso por ácido úrico. Es importante que conozcamos cuál es la causa principal que determina la formación de cálculos. Como hemos visto ahí, los riñones tienen varias funciones, pero la que nos ocupa en este momento es la función de excreción de la orina. ¿Qué es lo que mayormente constituye la orina? Son sales. Y en medida en que esa sal no es lo suficientemente diluida, pues condiciona la aparición de cálculos en la vía urinaria. O entiéndase, en la medida en que el individuo consume menos líquidos, tiene una mayor probabilidad de formar cálculos en la vía urinaria. Qué bien, doctor. Como usted mencionaba, esto de los cálculos están muy formados por lo que es el calcio o el exceso de sal en las orinas, ¿no? Quisiéramos saber qué alimentos debemos evitar para poder nosotros no tener un cálculo renal nunca. No, eso es prácticamente imposible. La repercusión de la ingesta de determinado alimento en lo que es la formación de cálculos va a estar valorada más bien luego que el individuo padece la enfermedad y que nosotros establecemos los componentes realmente del cálculo. Entonces, independientemente del tratamiento que conlleve la aparición de ese cálculo, se le recomienda al paciente una dieta donde se le reduzca los elementos que pueden aportarle esa dieta a que vayan a contribuir a la formación de cálculo de nuevo. Pero de inicio no está establecido que una determinada dieta produzca o no produzca cálculo. Lo básico es la hidratación. En la medida en que la orina no está concentrada, que es una orina diluida, o sea que las sales que se eliminan a través de ella estén lo suficientemente diluidas, no es probable o es poco probable que el individuo forme cálculos. Doctor, ¿cuáles son los síntomas fundamentales que hacen sospechar de la presencia de los cálculos renales o de la litiasis renal? Que tengo entendido que es el nombre realmente. El término correcto, sí. Sí, el síntoma cardinal principal de la urolitiasis o de los cálculos en la vía urinaria lo constituye el dolor. Sin embargo, va a depender la localización que tenga el cálculo con relación al padecimiento al síntoma de dolor. Por ejemplo, los cálculos que están localizados en el riñón generalmente producen pocos síntomas. El cálculo va a producir más síntomas cuando se desplaza el riñón a través del uréter y se atasca en algún punto del uréter, produciendo retención de orina. De hecho, es el proceso de retención de la orina que produce dilatación de la vía urinaria la que determina el dolor. Y es en estos casos donde se produce el dolor más intenso, un dolor que muchos consideran que es el dolor quizá más extremo que podemos padecer. Incluso mujeres que han parido y que han padecido cálculo dicen que es un dolor mucho más intenso que el del parto. Este dolor tiene características, se localiza en la región lumbar, puede irradiarse al abdomen adelante, puede irradiarse a los genitales e incluso al miembro inferior del lado afectado. Y es importante señalar que en ocasiones este dolor se acompaña de una sintomatología gastrointestinal, como es la náusea y el vómito. Y puede también acompañarse de sangrado a través de la orina, sangrado
que puede ser macroscópico, o sea, que se vea a simple vista, o que sea microscópico, o sea, que solamente se establezca mediante el examen de la orina. Doctor, quisiéramos saber quiénes padecen más frecuente de esta situación de salud, los hombres o las mujeres. Los cálculos son ligeramente más frecuentes en el hombre. Se ha señalado que en una proporción de 3:2. A cada 3 hombres que padecen la enfermedad, mujeres la padecen. Sin embargo, hoy día se ha ido prácticamente emparejando la frecuencia en uno y otro sexo. Con relación a la edad, los cálculos son más frecuentes entre los 40 a 50 años de edad. Es cuando más se verifican la presencia de piedras en la vía urinaria. Doctor, ¿existe alguna relación entre la existencia de una infección de las vías urinarias y la presencia o la expulsión de los cálculos renales? Sí, realmente, y sobre todo cuando el cálculo está localizado en el riñón, tiene la tendencia a producir también o a coexistir con procesos infecciosos. Y a veces la sintomatología que se produce en esos casos ni siquiera es la producida por el cálculo, sino la que se produce por la infección. Además del dolor, puede agregarse a estos pacientes el dato de fiebre y malestar general. Doctor, ¿en los niños también es frecuente ver este caso de cálculos renales? Puede verse la presencia de cálculo en el niño, pero no con tanta frecuencia, como ocurre ya en el adulto. Incluso se han señalado casos de litiasis congénita, o sea, que en un de nacimiento el niño puede tener cálculo. Cosas, doctor, que son muy poco frecuentes. Nos llega una preguntita a través del WhatsApp. ¿Es la alimentación siempre la causante de los cálculos renales o es que algunas personas son más susceptibles que otras a formarlos? ¿O también tiene que ver los antecedentes familiares que aumentan el riesgo al igual que otras enfermedades? Hizo 2 preguntas. Sí, o sea, vamos por parte. La parte de la alimentación, insisto, de inicio no tiene tanta importancia en lo que es la formación de los cálculos. De luego, siempre y que se establezca, luego de padecer la enfermedad, establezca que el componente del cálculo, pues, como medida preventiva para lesiones futuras, uno maneja el paciente en torno a la dieta. Sí existe predisposición familiar, necesariamente una situación genética, pero existe predisposición familiar a padecer cálculos. Vemos familias donde el padre, el hijo, hermanos, pues han formado cálculos. Eso es una realidad. Perfecto. Doctor, ¿y cuáles, por ejemplo, son los tratamientos que debe llevar una persona con cálculos renales? Antes del tratamiento, me gustaría que habláramos de cómo hacer el diagnóstico de la presencia de cálculo, porque el paciente con su sintomatología principal, que es el dolor, pues ese paciente debe ser investigado. Y entre las posibilidades diagnósticas que tenemos está la radiografía simple de abdomen, donde pudiera evidenciarse una imagen cálcica, una mancha blanca que nos induce a pensar que hay presencia de cálculo. De todas maneras, tenemos también el ultrasonido, donde se puede evidenciar la presencia de cálculo, sobre todo cuando están localizados en el riñón o en la vejiga. Y ya más concluyente para el diagnóstico sería lo que es la urografía excretora o la tomografía con medio de contraste, que se denomina como Urotac. Aquí se inyecta un medio de contraste a través de las venas del paciente y ese medio de contraste nos va a pintar todo el tracto urinario y nos va a permitir a nosotros ver el tamaño y la localización del cálculo.
y en base al tamaño y la localización del cálculo, entonces nosotros decidimos qué tipo de tratamiento amerita el paciente. Nos llega otra preguntita, doctor. Dice, hay tipos de cálculos diferentes. El común denominador de todos ellos es la dieta. ¿Es la dieta? Yo creo que usted habló de la alimentación. No, insisto que el común denominador es más bien la orina concentrada. Es la falta de ingesta de líquido. Una orina concentrada, eliminando sales, permite que estas sales se aglutinen y formen los cálculos. No importa qué dieta usted tenga, si usted está tomando líquido en cantidad adecuada y usted tiene un flujo de orina normal, o sea, no hay una obstrucción urinaria, no es lo más probable que usted forme un cálculo, independientemente de la dieta. Doctor, ¿y la bebida carbonatada? ¿No le afecta eso? Bueno, la bebida carbonatada, de hecho, son sales que se están ingiriendo y volvemos a lo mismo. O sea, si usted tiene una orina concentrada y está ingiriendo bebida carbonatada, ya eso sería un factor de riesgo que usted está agregando a la posibilidad de formar un cálculo. No. Bien, doctor, ¿y cuáles son las recomendaciones en cuanto a analítica e identificación de las piedras que debe tener un paciente para poder llevar un tratamiento asertivo? Bueno, como he dicho hace un momento, o sea, una vez uno establece el tamaño del cálculo y su localización se decide, mire, generalmente piedras por debajo de 7, 8 milímetros son piedras que el paciente en un 75% de las probabilidades las elimina, solamente con una dieta abundante en líquido y manejándolo sintomáticamente, o sea, dándole sus analgésicos para controlar el dolor. 75% de estos pacientes pueden eliminar las piedras. Ahora bien, ya piedras de mayor tamaño, pues van a necesitar de algún tipo de procedimiento. Hoy día, lo que es la cirugía abierta, que era lo que se usaba hace unos años atrás, está prácticamente en desuso. El avance de la endourología pues, ha facilitado que a través de instrumentos y penetrando por orificios naturales, como es la vía que utiliza la orina para salir, se puede accesar al lugar donde está localizado el cálculo y por rayo láser pues, destruir este cálculo y pulverizarlo, el individuo lo puede eliminar sin mayores problemas. Existe la litotripsia también, que también ha ido cayendo un poquito más en desuso. En estos casos se dan impulso a través de la piel, que van dirigidas al cálculo y entonces con la misma finalidad de pulverizar el cálculo y que el individuo lo elimine. Ya piedras o cálculos de mayor tamaño y sobre todo si están localizadas en el riñón, van a meritar de un procedimiento que es un poquito más complicado, como es la cirugía percutánea. Se hace un orificio por el reborde costal, por ahí se introduce un instrumento, se abre un orificio también en el riñón y de esta manera se pulveriza por aquí el cálculo y por ahí mismo se extraen los componentes de esto, las partículas del cálculo. Doctor, ya se nos agotó el tiempo, pero quisiéramos ya de manera rapidita si nos puede decir dónde podemos localizarlo para hacer ese examen, porque me imagino que usted está por cita y virtual, como todo el mundo. Así es, cuidándonos este virus. Sí, nosotros estamos acá en el Centro Médico Fuente y Romano, y nuestro número acá es el 809-685-8286. Aquí estamos prestos a servirle. Gracias, doctor Luis Fuentes. ¿José? Sí, muchas gracias al doctor Luis Fuentes que nos ha acompañado en este tema del día tan interesante de hoy. Recuerden seguirlo también en sus redes sociales, al doctor Luis Fuentes, para que siempre se mantengan informados de este y otros temas que él siempre comparte información importante para la población. Así es. Gracias, doctor, por su tiempo, porque ya casi estamos en toque de queda. Gracias a ustedes por la invitación. Señor director. Siempre, doctor, en su casa.